Estimado Vicente, Dios te bendiga. Un saludo cordial desde la calurosa ciudad de Tijuana. Está haciendo bastante calor aquí, va iniciando apenas. Espero te encuentres bien. Sí, hay bastantes temas que inevitablemente salen y tal vez no es tu intención y no es mi intención salirnos del tema, pero pues algunas veces lo haces y algunas veces lo hago. A veces es un poco inevitable. Han quedado algunos temas pendientes y a mi consideración eh, creo que no has respondido a algunas de las cuestionamientos que te he hecho de los audios que te he enviado, y a mi parecer es una percepción personal. Has decidido ignorar algunos argumentos y si es necesario pues los volvemos a tocar, pero pues bueno, en los primeros que te envié sobre mi postura, eh, mira, es interesante que notemos la deidad de Jesús a lo largo de toda la escritura. Jesús no apareció o no existió, no llegó a existir cuando nació de María. Él no tuvo un comienzo, y ya hablaremos de eso, porque me mencionas que Jesús es creado. Antes de decirte yo por qué no es creado, me gustaría conocer esta vez tu postura. Siempre lo hemos hecho al revés, yo te doy mi postura de por qué sí, y luego tú me dices tu por qué no. Bueno, esta vez quiero que tú me muestres tu por qué sí, por qué es que crees que Jesús es un ser creado. Ya que oiga toda tu postura de por qué Jesús es un ser creado, pues yo te mandaría la mía. Eh, tan solo logramos ver a lo largo de todas las escrituras a Jesús. Jesús mismo dijo: escudriñan las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cuáles escrituras? Si todavía no existía el Nuevo Testamento, pues bueno, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento se da testimonio de Jesucristo. Las escrituras hablan de Él. Toda la Biblia habla de Cristo. Aún en cuadros, es decir, eh, no sé cómo lo llamen en la Watchtower, pero cuando digo cuadros me refiero a Jesús apareció o fue representado de diferentes maneras. Por ejemplo, solo por darte un ejemplo, eh, José, José, el que llaman José el Soñador, él representa en cierto modo a Jesús en cuanto a que fue entregado por sus hermanos, que era inocente. Por ejemplo, Isaac representaba también a Jesús, que iba a ser el que cargaría su propia madero, su propia cruz, que sería inmolado. Eh, solo es un ejemplo así muy burdo y muy, sabes a lo que me refiero. En todo el Antiguo Testamento se da testimonio de Jesús. Y en el Nuevo ya se habla también que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ustedes dicen toda la cualidad, algo parecido, pero la Escritura dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la deidad habita en Cristo. Me imagino que ya conocerás este texto. De Génesis a Apocalipsis demuestra que Cristo es Dios. Entonces, aquí tengo algunas anotaciones de algunos argumentos, de lo que me comentaste tú. Ahora también hablamos de que Jesús dijo: no hay nadie bueno. Y usted trata de aparentar que cuando dijo no hay nadie bueno se refería a que él decía maestro bueno. La persona que se le acercó le dijo maestro bueno. Pero no es lo que está diciendo el pasaje. Cuando Jesús le da la respuesta, le dice no hay nadie bueno. No le está diciendo no hay ningún maestro bueno. Le está diciendo no hay nadie bueno, eso englobando a toda la humanidad. No hay nadie bueno. Ahora esa parte que me menciona, cuando Jesús los fariseos le dicen, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Ustedes dicen,
porque tú siendo hombre te haces un Dios. Esa palabra aún no existe en el original. No existe. Respecto a la adoración sucede lo mismo. Eh, de repente usted dice que solo a Dios se debe adorar, luego dice que no. Juan intentó adorar al ángel, o más bien adoró al ángel, y el ángel no, y Juan no creía que el ángel fuera Dios. Sin embargo, lo que hizo fue un acto de adoración y el ángel lo comprendió. El ángel el ángel no estaba diciendo, hey Juan, tú piensas que yo soy Dios. No, el ángel lo reprendió y le dijo, me estás adorando y eso solo se lo debes dar a Dios. Usted lo quiere ver como algo, y lo repito, como los católicos, quiere verlo como imposible que se adore a otra criatura. Es posible que alguien adore a lo que no es Dios, lo cual se llama idolatría. No se debe adorar a lo que no es Dios. Pero aquí en este ejemplo, Juan se postra y adora al ángel. Juan tampoco pensaba que el ángel era Dios. Juan adoró por ese resplandor, esa majestuosidad que los ángeles tienen, que cuando un ángel se aparece a una persona, lo primero que le dice es no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ver a un ángel es algo tremendo. Entonces, ese argumento suyo de que no, es que Herodes, o que no, es que las personas creían que Jesús era Dios, por eso lo adoraban. No necesariamente se tiene que creer que alguien es Dios para rendirle adoración. Entonces, las personas no tenían que, las personas que adoraron a Jesús, y que eso es claro en los 4 evangelios, las personas que adoraron a Jesús no necesitaban tener el conocimiento pleno de que Él era Dios para rendirle adoración. No necesitaban. Hoy en día yo puedo adorar hasta mi carro. Puedo rendirle culto de adoración a un hombre, al pastor, a un anciano. Y eso sin la necesidad de decir, yo creo que Él es el Dios vivo y verdadero. No necesito creer que alguien o algo es Dios para rendirle adoración. Eso es falso, Vicente. Y tienes que analizar eso. Entonces usted dice, no, es que no se puede traducir adoración cuando se refiere a Jesús, porque las personas no tenían el conocimiento pleno de que Él era Dios. Ellos no creían que Él era Dios, por lo tanto no lo adoraban. Falso. Falso. Juan tampoco creía que el ángel era Dios y lo adoró. Las personas no creían, como ya lo expliqué, o sea, no es necesario creer que algo es Dios, el Dios vivo y verdadero, para rendir adoración. Las culturas paganas, entonces, como le decía, el catolicismo entonces no cae en el tema de la idolatría cuando le rinde culto a María, a Pedro, porque ellos tampoco creen que ellos son Dios. Entonces usted no podría llamar idólatra a un católico. Usted no tendría autoridad para decirle a un católico, oye, lo que estás haciendo está mal, es adoración. No, porque entonces el católico usaría el mismo argumento que usted está dando. Vea cuál es. No, Vicente, tú estás mal, yo no estoy adorando a María, yo no estoy cayendo en el pecado de idolatría, porque yo no creo que María sea Dios, yo no creo que Pedro sea Dios. Oye, pero le estás rindiendo, te postras ante ella, le rindes culto. Sí, pero pues yo dentro de mí, en mi corazón, yo no creo que María sea Dios. Y justamente parece chiste, pero ese es el argumento que también el catolicismo da. No, mientras yo no crea que mientras yo no crea que María es Dios ni que Pedro es Dios, pues yo no estoy en idolatría. Falso. Les repito la pregunta que le he hecho a los católicos y a usted, y ninguno, ni testigos de Jehová, ni católicos me han dado la respuesta a esta pregunta. Enséñenme en la Biblia los tipos de culto que no fueron dirigidos a Dios y que Dios lo vio como algo bueno. Enséñenme en la Biblia los diferentes tipos de adoración. Me decía una testigo de Jehová, y tengo el audio y se lo puedo enviar, es más, no sé si ya se lo envié.
Cuando le demostré con la Biblia, como usted, cómo es que su propia literatura menciona que Jesús fue adorado, hasta sus libros, ya no tuvo más que aceptar que sí, sí, Jesús fue adorado, pero ella me decía, hasta ella también le dio risa. Sí, es que sí fue adorado, pero poquito. No hay poquito. La Biblia prohíbe rotundamente adorar lo que no es Dios. Aquí no hay niveles, Vicente. Adorar lo que no es Dios es idolatría, punto. No busquemos excusas. Dios manda que lo adoremos solo al Dios verdadero. Y cualquier cosa que usted adore, no importa si usted piensa que es poquito o mucho, se llama idolatría. Y usted no va a encontrar ningún ejemplo donde alguien recibió un culto o adoración y que no se estuviera tratando de Dios y que Dios dijera, ok, no, no te preocupes, está bien. Hay diferentes tipos de adoración, hay diferentes tipos de culto. Eso no existe. Satanás quería hacer, Satanás también intentó, Satanás quiso también adoración y entonces preguntémonos, ¿Satanás estaba queriendo hacer creer a Jesús que Satanás era Dios? No, no, él solo quería recibir adoración. ¿Y cómo iba a recibir esa adoración? Postrándose, arrodillándose. Satanás en ningún momento pensó que podía engañar a Jesús diciéndole, mira, yo soy Dios. No, es más, ni siquiera dice ahí que Satanás le dijo a Jesús, yo soy Dios, adórame. No, le dijo, si postrado me adorares. Jesús no le dijo, oye, Satanás, pero no puedo porque pues solo a Dios se puede adorar, es imposible que te adore. No, él le dijo, a Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero la posibilidad de adorar a lo que no es Dios, ahí estaba. No sé si me explico. La posibilidad de adorar lo que no es Dios, ahí está. Entonces, cuando Satanás le dice eso, Jesús se rehúsa. Porque hablando de la posibilidad ahí está. Y él desistió de hacerlo. Jesús hubiera podido adorar a Satanás sin necesidad de creer que Satanás era Dios. Pero hacer eso significaría caer en idolatría. ¿Por qué no entiende esto, Vicente? Y en todos los pasajes donde se habla que Jesús fue adorado, ustedes tienen ese problema. ¿Por qué? Porque no pueden entender ni aceptar que Jesús es Dios. Sencillo. Ahora tampoco me ha dicho, bajo su mismo argumento, no, es que no traducimos, ustedes dicen, no, es que no traducimos a adorar cuando se refiere a Jesús porque Jesús no es Dios. Interesante. Bajo ese mismo argumento, explíqueme por qué en todas las partes donde dice adorar, ya sea al diablo, a Pedro, al ángel, ahí sí traducen adorar, pero ahí tampoco se refiere a Dios. ¿Por qué ahí sí traducen adorar y cuando se refiere a Jesús, no? No ha respondido a eso. No es que aquí sí quiero que se traduzca adorar y acá no. Si Pedro no es Dios y su argumento es solo se debe traducir adorar cuando se refiere a Dios, ¿por qué ahí sí traducen adorar? Son de las preguntas que usted no ha respondido. Pero bueno, esas son solo algunas, porque hay más. Anoté algunas cuantas que vinieron a la mente mientras escuchaba su audio. Pero ahora sí, me voy a centrar en el audio que usted me envió y hice algunas anotaciones. Ok, caemos en el error otra vez de malinterpretar el concepto de Trinidad. Y con todo respeto, se lo voy a tener que volver a explicar. Si algo me ha gustado de continuar nuestra charla es que hasta ahorita no nos hemos hecho insultos personales. Y eso para mí es una ventaja. Porque cuando yo hablo de su doctrina, yo no me refiero a usted como persona, sino a lo que usted cree. Y creo que usted también ha hecho lo mismo. Usted de alguna manera critica o juzga o discierne, que la palabra juzgar es discernir lo que yo creo, lo cual para mí no tiene ningún problema. No hay problema con que usted no crea en eso.
cuando hablamos de doctrinas, ni usted me juzga a mí como persona, ni yo lo juzgo a usted como persona, sino hablamos de la doctrina en sí. Y hablando de la doctrina, eh, tal vez yo no me supe explicar al principio, pero al menos yo he guardado los audios que usted me ha enviado y espero usted haga lo mismo si puede. Yo los he guardado en una computadora. Y si usted analiza el audio que yo le envié, lo primerito con lo que yo inicié fue explicándole la Trinidad, porque es el error que muchos testigos de Jehová cometen. Y error no me refiero a que ahorita usted acepte que la Trinidad está bien o mal. Me refiero al concepto de la explicación de la Trinidad. Ustedes cometen un error grave al entender la Trinidad que nosotros explicamos. Y ustedes entienden la Trinidad como si fuera como la doctrina unitaria. Voy a invertir estos minutos de este segundo audio, no voy a alcanzar, en explicar qué creen los unitarios. Los unitarios creen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que simplemente es una sola persona que se manifestó de tres maneras diferentes, que se manifestó como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, y eso es fácil de refutar. Yo nunca defendería la unitariedad. El unitario, con un versículo 2, se cae esa doctrina. Yo no creo en eso. Yo no creo que el Padre sea Jesús, ni que Jesús sea el Padre. Yo no creo eso, Vicente. Y no podría defender la doctrina unitaria con la Biblia. Pero sí puedo defender la doctrina de la Trinidad con la Biblia. Y ni siquiera hemos entrado en sí al tema de la Trinidad. Voy a hacer un tiempo para mandar un audio específico de la Trinidad, por qué lo creo, en base a qué lo creo, en base a qué versículos lo creo. Y no me gustaría darle ahorita 2 o 3 o 5 y decirle esto, porque no saldríamos. Necesitamos agarrar un tema. Ahorita el tema es la deidad de Jesús. Y ya mostré yo mis líneas de evidencia. Una, que Jesús fue adorado, y eso no lo ha podido usted refutar. 2, que Jesús es Jehová. Y aquí, en este punto, fue donde usted malinterpretó, ya sea porque yo no me supe explicar o porque usted tiene un concepto arraigado sobre la palabra Jehová. Cuando digo que Jesús es Jehová, no me refiero a que Jesús es el Padre. Déjeme terminar con mi explicación. El error básico que usted comete sobre la Trinidad, de nuevo, es creer que yo pienso que Jesús y el Padre son la misma persona. Y esto sucede cuando, lo vuelve a retomar cuando yo menciono que Jesús es Jehová y que el Padre también es Jehová. No estoy diciendo que Jesús y el Padre sean la misma persona. Jehová es un apelativo, el cual significa yo soy el que soy. No hay más. Moisés, ¿para qué quieres que te dé un nombre? Si yo soy el que soy, fue todo lo que Dios le dijo. Entonces, cuando digo que Jesús es Jehová, me refiero, si lo quiere ver de esta manera, es que tienen el mismo nombre. Si pudiéramos traducirlo, si Jehová significa Dios, pues Jesús también es Jehová, el Padre también es Jehová. Pero esto no significa que el Padre y el Hijo sean la misma persona. Están, tal vez este ejemplo tal vez es muy burdo, pero tienen el mismo apellido, pero no la misma persona. Y ya se lo demostré con bastantes versículos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo bautícenlos en el nombre, no dijo en los nombres. Dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que solo hay un nombre para los tres. A Jehová se le conoció de diferentes maneras. Jehová Jireh, no recuerdo ahorita todos en hebreo, pero significan Jehová salva, Jehová sana. Entonces, aclaro, ahorita no es mi intención que acepte mi creencia, sino que la entienda.
El Padre es uno, el Hijo es otro, no son la misma persona, el Espíritu Santo también es otro. Pero estos tres son un solo Dios, un solo Dios. Y cuando digo que Jehová es el Padre, me refiero al nombre. El Padre se llama Jehová y Jesús también se llama Jehová. Los dos se llaman igual y no son la misma persona, eso quiero que quede claro. Jehová significa yo soy. Esto ya lo expliqué también anteriormente. No sé si recibió los audios porque también no recibí muchas respuestas sobre lo que yo le envié. Parecieran como que usted solo espera mis audios para usted continuar con su mismo argumento sin tomar en cuenta lo que yo le envío. Ya le hice las preguntas. ¿Quién habló con Moisés? Dígame. ¿Hablaron dos personas o una? Porque entonces mi pregunta sería, ¿quiénes hablaron con Moisés en la zarza? La Biblia no habla de quiénes en plural, habla de una persona que habló con él. Ninguna figura vistes, les dice en el Nuevo Testamento, para que no hagáis figura de hombre. Ninguna figura vieron. Y solo habló Moisés con una sola persona. Respóndame, Vicente, ¿con quién habló Moisés? ¿Habló Moisés con Dios el Padre? ¿Habló Moisés con el Hijo? ¿O habló Moisés con un ángel cualquiera? Que ya le expliqué que en la Biblia hay muchos ángeles, se mencionan muchos ángeles, pero cuando la Biblia dice el ángel de Jehová y ese artículo definido él, hace distinción del resto de los ángeles. No es lo mismo cuando la Biblia dice y un ángel se le apareció, o el ángel Miguel, o el ángel Gabriel, cuando dice un ángel. Pero cuando dice el ángel de Jehová, ¿a quién se refiere, Vicente? De las tres personas que hablaron con Abraham, una era el ángel de Jehová, pero Abraham dice que habló con Dios mismo. Y no estamos hablando aquí solo de representantes. La palabra ángel significa mensajero. Cualquier ángel va a ser un representante de Dios. Pero cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Escuche los audios que le envié, por favor. Ahí le doy todos los ejemplos donde aparece el ángel de Jehová y las personas dicen que hablaron con Dios. Dios mismo se me apareció y yo no lo sabía, dice Jacob. Claro que un hombre puede morir si ve a Dios. No podemos ver a Dios cara a cara en todo su esplendor y su majestuosidad. Pero Él puede venir aquí y no mostrarnos toda su gloria para que no muramos. Moisés bajó con el resplandor de la gloria de Dios porque él habló con Dios directamente. Ahora la pregunta que le vuelvo a hacer, ¿con quién habló Moisés? ¿Con el Padre? ¿Con el Hijo o con un ángel cualquiera? Un ángel raso, como decimos, un soldado raso. Era un ángel cualquiera que le dijo, bueno, pues ve tú, yo voy a, no sé cómo, ahí como sea, como lo entiende usted, que Dios poseyó al ángel y empezó a hablar por medio de él, o simplemente le mandó el mensaje al ángel y que él recordara todo lo que estaba diciendo. ¿O será que Dios mismo vino aquí y habló con Moisés? No sé, se lo dejo y que me lo explique usted, porque yo no le niego que Dios manda representantes a que hablen. Sí, pero aquí en este específico y en todos los ejemplos que le di, donde dice el ángel de Jehová, y en todos los ejemplos que le di, las personas dicen hablé con Dios, o Dios le habló, o Dios le dijo. Y dice que él no presta su nombre a nadie, pero a este ángel, que es el ángel, le dice, el ángel de Jehová le dice, mi nombre está en él, no le seas rebelde. Mi nombre está en él. No le pido entonces que lo acepte, pero que sí que lo entienda.